Bien, doctores, vamos a ver las fijas del capítulo de gastroenterología, ¿correcto? Muy bien, comenzamos con básicas. Nos dice maratonista con ejercicio aeróbico prolongado a nivel hepático. ¿Cuál es la principal respuesta? Esto es una pregunta para recordar que el hígado y el riñón son los únicos capaces de formar nueva glucosa, es decir, de hacer gluconeogénesis. Diabético postprandial con pico de insulina por incretinas. Acuérdate, las incretinas son las hormonas gastrointestinales, ¿no?, que aumentan la secreción de insulina por parte de las células beta de los islotes de Langer. ¿Cuál es el? GIP-GLP. ¿Dónde se producen? En las células L del intestino delgado, sobre todo. Células L del intestino delgado producen incretinas. Dolor epigástrico que calma con comidas, atrofia severa con linfocitos, células plasmáticas. ¿Qué vitamina tendrá mala absorción? Si nos dicen atrofia severa a nivel del estómago, ¿correcto? Es a nivel del estómago. Entonces va a tener una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, ya que si se altera o hay atrofia del estómago es déficit del factor intrínseco, ¿no?, que lo produce la célula parietal o célula oxíntica también llamada. ¿Qué alimento enlentece más el vaciamiento gástrico? Las grasas, acuérdense. ¿Qué enzima inicia la digestión de proteínas? La pepsina en el estómago. En cambio, los carbohidratos es en la boca, por la amilasa salival o tialina. En cambio, proteínas es en el estómago por la pepsina. ¿Qué célula gástrica produce pepsinógeno? La célula principal o célula simógena. Célula principal o célula simógena. En cambio, la célula parietal u oxíntica produce ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle. Úlcera renal se indica un fármaco que forma un polímero adherente sobre la base de la úlcera e inhibe la pepsina. ¿Cuál es? Sucralfato. ¿Recuerda? El omeprazol inhibe la bomba de protón en la célula parietal. La ranitidina bloquea los receptores de histamina, H2, pero el que forma un polímero es el sucralfato. Función hepática principal del metabolismo de las sustancias. Recuerden las reacciones de fase 1, oxirreducción. Oxidación, reducción, a cargo del citocromo P450. En cambio, fase 2 es conjugación, acuérdate. ¿Qué célula gástrica secreta ácido clorhídrico o factor intrínseco? Célula parietal o célula oxíntica, es básico. Mecanismo de acción del omeprazol, pantoprazol, bloqueo irreversible de la bomba protón-potasio en la célula parietal o célula oxíntica. Vamos con cirrosis, paciente de 45 años, fiebre, ictericia, encefalopatía en últimas 24 horas. Tipo de falla hepática según tiempo de enfermedad. Recuerden que si se mide con el hallazgo de la ictericia, entonces dice ictericia hace 8 días. Eso es una falla hepática de tipo aguda, cuando es en los primeros 7 días, ¿correcto? Aguda, en los primeros 7 días. Cuando es posterior, es ya subaguda, ¿no es cierto? Cuando es en las primeras 24-48 horas, es hiperaguda. También en las primeras 24-48 horas, hiperaguda. Cuando es en los primeros 7 días, aguda. Entonces dice, hace 8 días, entre los 7 días a 14, eso es aguda, ¿ya? Y posterior a 2 semanas, eso es subaguda, ¿correcto? Esa es la clasificación por tiempo de enfermedad, ¿no?, de la falla hepática. 63 años, ascitis, derrame pleural, gradiente de albúmina 0.9, síndrome de Méis. ¿Por qué? Acuérdate, ascitis, derrame pleural en una mujer, hay que buscar un tumor ovárico, ¿no? El fibroma, acuérdate, fibroma ovárico. Y el síndrome de Méis, ojo, que su ascitis, su derrame es generalmente de tipo exudado, porque estamos hablando de una neoplasia, de un tumor. Y cuando es exudado, el gradiente de albúmina en líquido ascítico es menos, menos de 1.1. En cambio, en la cirrosis es más de 1.1 porque es un trasudado, ¿no? Acá 55 años, distensión, miren el gradiente de albúmina, más de 1.1. Eso es cirrosis por hipertensión portal. Acuérdate, cirrosis por hipertensión portal. 58 años, cirrosis, ascitis, atención, sodio urinario 8, creatinina, peso, expansión de volumen. Cuando tienes un paciente con cirrosis
y tienes una falla renal, creatinina 1.6, fracción excretoria de sodio menos del 1% o sodio urinario bajo, te está diciendo que la falla renal es prerrenal. Entonces, un cirrótico con falla prerrenal que no responde a volumen, síndrome hepatorrenal. Acuérdate, ¿ya? Hay que dar terlipresina, albúmina y, lo definitivo, trasplante hepático. Estigmas de hepatopatía crónica, ¿qué hallazgo de laboratorio esperas? Hipoalbuminemia es tu marcador de falla hepática crónica. Tu marcador de falla hepática aguda es la coagulopatía, TP prolongado, tiempo de protrombina prolongado, marcador de falla hepática aguda, pero crónica es la albúmina, baja, ¿no? Hipoalbuminemia. 68 años, antecedente de alcoholismo, confusión asterixis con alcoholismo crónico, eso es una encefalopatía hepática. Tratamiento de primera línea, lactulosa. Si no responde, agregamos un antibiótico, rifaximina. 55 años, cirrótico, fiebre, ascitis, hacemos paracentesis, nos sale polimorfo nuclear más de 250 o leucocitos más de 500. ¿Eso qué es? Criterio de una peritonitis bacteriana espontánea. Quedamos cefalosporina de tercera, ceftraxona, cefotaxime, para cubrir a la causa más frecuente que es Escherichia coli. ¿Estamos? Cirrótico de 7 litros drenados en paracentesis que debemos administrar albúmina para prevenir la disfunción circulatoria. Recuerda que la albúmina es la proteína plasmática más importante responsable de la presión oncótica o coloidosmótica. Entonces, cuando sacamos volumen, tenemos que infundir albúmina para evitar la disfunción circulatoria. Encefalopatía recurrente sin respuesta completa, lactulosa o polietilenglicol, o sea, no responde a laxantes, que es la primera medida terapéutica, añadimos antibiótico, rifaximina en encefalopatía hepática. Cirrótico con virohepatitis B compensado, ¿cómo se realiza el tamizaje? Para hepatocarcinoma, en hepatitis crónica, en cirrosis, recuerda que el tamizaje es alfa-feto y ecografía cada 6 meses. Eco y alfa-feto cada 6 meses. ¿Ya? Alfa-feto, recuerda, es tu principal marcador de hepatocarcinoma. También es para cáncer de testículo. ¿Te acuerdas? Tu tumor de saco vitelino también eleva alfa-feto. Cirrosis con disnea, hipoxemia y ortodesoxia. ¿Cuál es la complicación? Ese es un síndrome hepatopulmonar. O sea, un paciente con cirrosis que empieza a hacer hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar definida por una presión en la arteria pulmonar más de 20 milímetros de mercurio. Antes se decía más de 25. Actualmente la definición de hipertensión pulmonar es más de 20 milímetros de mercurio. Y nos da disnea, hipoxemia, ortodesoxia, que es la presencia de hipoxia cuando el paciente está en bipedestación. O sea, el paciente no tolera la bipedestación. Esa es la ortodesoxia. Fibrosis hepática en paciente con cirrosis. Recuerda que la cirrosis es fibrosis más nódulos de regeneración. Causa más frecuente, alcoholismo. Segundo, hepatitis virales crónicas. Ahora, ¿qué célula produce en la fisiopatología ese colágeno, esa matriz extracelular? Las células estrelladas o células de Ito, ¿ya? Es la responsable de producir la matriz extracelular de la fibrosis. ¿Cuánto es la dosis inicial de espironolactona para la ascitis? 100 miligramos por día. Ya recuerdas que esto es tu diurético de base, ¿no? 100 miligramos por día. Y dosis máxima lo multiplicas por 4, 400 miligramos por día. Es mejor si lo combinas con furosemida, 40 miligramos por día. Dosis máxima, nuevamente por 4, 160 miligramos por día. ¿Ya? Otro dato es que acuérdate que espironolactona también lo utilizamos en falla cardíaca como antifibrótico, baja mortalidad. Pero en falla cardíaca se da espironolactona 25 miligramos por día. Criterio diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, recuerden, polimorfo más de 250 o leucocitos más de 500. Ascitis tensa refractaria, paracentesis evacuatoria y para evitar la disfunción circulatoria infundimos albúmina. Enfermera de 32 años con antecedente de adicción a drogas por vía parenteral. ¿Qué estudio confirmaría infección por hepatitis C? Recuerden que para hepatitis C el que confirma es el PCR, ¿no? Donde evaluamos el ARN, ¿no? del virus de la hepatitis C.
A ver, marcadores serológicos. ¿Qué nos dice acá? Antígeno de superficie positivo, está infectada, tiene hepatitis. Anticore positivo, IgG, esto nos dice que es crónica. Antígeno E positivo, está activa, se está replicando. Y anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo. Ya está, es interpretar hepatitis crónica activa. Acá, antígeno de superficie negativo, pero tu IgM anticore está positivo y tu anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo. Mira, antígeno de superficie negativo, pero tu anticore IgM positivo. Ese es periodo de ventana, periodo de ventana. Porque si te hubiera dicho acá antígeno de superficie positivo, hubiera sido hepatitis aguda, pero al decirte negativo es periodo de ventana. Adolescente con malas conductas higiénicas, ictericia 5 días, hepatitis viral. Entonces, ¿en qué sospechamos? Transmisión fecal-oral, hepatitis A, ¿no? En gente joven, niños, sobre todo guarderías, virus de la hepatitis A. ¿Cómo confirmas? IgM contra el virus. La IgG no, porque hepatitis A no cronifica, solo genera hepatitis aguda. IgM. Estudiante de 20 años quiere saber si está protegido frente a hepatitis B. Vacuna. ¿Cómo sabemos si está vacunado, si está protegido? ¿Quién es tu anticuerpo de la protección? Tu anticuerpo contra el antígeno de superficie. Tu anticuerpo contra el antígeno de superficie te dice si estás vacunado o curado. A ver, 25 años, transaminasas bien elevadas, antígeno de superficie positivo, tiene hepatitis. Este es tu marcador de infección. Anticore IgM positivo, hepatitis aguda. Y antihepatitis C negativo. ¿Cuál es el diagnóstico? Una hepatitis aguda, ¿no? Aguda. Paciente, antígeno de superficie positivo. Anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo. Entonces esto te está indicando que está infectado, tiene hepatitis. IgM contra el core positivo, hepatitis aguda. Antígeno E positivo, está activa, se está replicando el virus. Anticuerpo contra el antígeno E negativo y anticuerpo contra el virus delta positivo, el virus delta. Cuando tienes una hepatitis aguda y en ese contexto ingresa el virus delta, se llama coinfección. En cambio, si hubieras tenido una hepatitis crónica y en ese contexto entra el virus delta, se llama superinfección. ¿Cuál es el diagnóstico del siguiente estado? Antígeno de superficie positivo. Tiene hepatitis. IgG contra el core positivo, crónico. Antígeno E negativo, o sea, anticuerpo contra el antígeno E positivo, eso quiere decir que está inactivo el virus, no se está replicando. Y DNA bajo, carga viral bajo, lo cual se confirma con esto, ¿no? Que el anticuerpo con el antígeno E está positivo. Entonces es una hepatitis crónica inactiva. Y a la hepatitis crónica inactiva también se le llama portador inactivo. Antígeno de superficie negativo, pero el anticuerpo contra el antígeno está y este es tu anticuerpo de la protección, ¿te acuerdas? De paciente vacunado o curado. Entonces tienes esas dos opciones, curado o vacunado. Pero al decirte que tu anticore está positivo, ya no es vacunado, pues. Porque en el vacunado solo tienes el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Solo eso te va a salir positivo en el vacunado. Pero al decirte que el anticore IgG está positivo, paciente curado, ¿ya? Eso es la diferencia entre curado y vacunado. ¿Estamos? En el vacunado solo vas a tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. En cambio, en el curado puedes tener algo más, como por ejemplo el anticore IgG positivo, que te dice que así el paciente ha tenido una infección pasada y se ha curado. Gestante que tiene hepatitis, antígeno de superficie positivo, tiene hepatitis. Carga viral alta, o sea, es una hepatitis activa. Criterio para dar tratamiento antiviral. ¿Qué tratamiento antiviral? Tenofovir. ¿Ya? Tenofovir a partir de las 24 semanas ya lo podemos emplear en gestante para hepatitis B activa. Y recuerden en los recién nacidos, cuando vienen de una madre infectada por hepatitis B, su gamma globulina y su vacuna. Gamma globulina y vacuna. Esas son las medidas para prevenir la transmisión vertical.
Antígeno de superficie positivo tiene hepatitis, antígeno E positivo está activa, transaminasas altas, carga viral alta. O sea, no, es una hepatitis activa, ¿verdad? Por lo tanto, hay que dar tratamiento con antiviral. Ojo, pero cuando es crónico, ¿ah? Cuando es crónico. Hepatitis crónicas se tratan con antivirales. Y cuando están activas, crónicas, activas, sí o sí hay que dar tratamiento. En el caso de hepatitis B, tenofovir es primera línea, y si hay contraindicaciones, como por ejemplo osteoporosis, problemas hematológicos, falla renal, en esos casos damos entecavir. Gestante tercer trimestre, hepatitis aguda tras brote hídrico, o sea, transmisión fecal-oral, virus probable y riesgo. Recuerda que en gestantes predomina la hepatitis E de embarazada. ¿Y cuál es el problema de la E? Que hasta el 20% de las gestantes pueden hacer falla hepática fulminante. Hepatitis C crónica con fibrosis significativa. Terapia de elección. Recuerda que en las hepatitis crónicas hay que dar tratamiento antiviral, sobre todo cuando están activas, ¿no? Pero el criterio base es que sean crónicas, porque eso te lleva a cirrosis. Entonces, en el caso de hepatitis B, tenofovir. En casos de hepatitis C, el esquema pangenotípico, que es sofosbuvir más velpatasvir. Sofosbuvir más velpatasvir. Manifestación extrahepática clásica mediada por inmunocomplejos en hepatitis B. Recuerda que los inmunocomplejos se depositan y generan tu vasculitis, panarteritis nodosa o tu glomerulonefritis también membranosa, ya que causa síndrome nefrótico, ¿no? ¿Ya? Entonces tu panarteritis nodosa y membranosa. En cambio, en la hepatitis C, que tenemos crioglobulinemia. Miren, es diferente la vasculitis. En C, crioglobulinemia. Y también problemas cutáneos o dermatológicos como la porfiria cutata tarda. Primer marcador serológico de hepatitis B, el antígeno de superficie o antígeno australiano. Es tu primer marcador serológico que te indica infección. Si te hubiera dicho tu primer marcador inmunológico, es el IgM contra el core. Primer marcador inmunológico. Pero si te dice solo serológico de infección, antígeno de superficie. Grupo de mayor riesgo para hepatitis C, los politransfundidos, los adictos a droga por vía parenteral. Injuria hepatocelular aguda, ¿qué prueba es la más sensible? Cuando hay necrosis hepatocelular, transaminasas, pero la más sensible es la TGP. TGP o ALT, ¿ya? Luego tenemos la TGO, ¿no? O AST, ¿ya? Entonces, más sensible y específica, TGP, ALT. Más sensible, específica de necrosis hepatocelular. 41 años, dolor epigástrico severo, con hilo paralítico, signo de Cullen positivo. ¿De qué estamos hablando? De una pancreatitis aguda, ¿verdad? Clínica típica, tu dolor en epigastrio severo, en dorso, en faja, en cinturón, genera hilo paralítico, Cullen, Gray-Turner positivo, necrohemorrágica. Y este dato, ¿no? Suero lechoso. ¿Por qué es eso? Por hipertrigliceridemia. Por lo tanto, ¿qué laboratorio solicitas? Cuando la causa de la pancreatitis es por hipertrigliceridemia, la amilasa ya no nos sirve. Entonces, ¿quién solicitamos? La más sensible y más específica, lipasa. Recuerda, lipasa es de elección cuando la causa de la pancreatitis es por alcohol o es por triglicéridos, o cuando el paciente ya viene tarde, pasada las 72 horas de iniciada la clínica. O sea, en cuadros tardíos, en estos casos, la amilasa no sirve. La amilasa no sirve. Por lo tanto, en estos casos, ¿qué pedimos? Lipasa. Dolor en hipocondrio derecho, postprandial, dolor en barra, leucocitos, glucosa alta. Causa más frecuente en nuestro medio, estamos hablando de una pancreatitis, ¿verdad? Acuérdate tu semiología, dolor en epigastrio, en abdomen superior, en barra, en cinturón, en faja, porque es retroperitoneal. Causa más frecuente en nuestro medio de pancreatitis aguda, litiasis vesicular. De pancreatitis crónica, alcohol. 50 años, deshidratación severa, glucosa alta, hipocalcemia, LDH elevado, déficit de base, hematocrito bajo. Según Ranson ya pues está más de 3 puntos, ¿no? Recuerdan, Ranson más de 3 puntos, pancreatitis severa, más de 3 puntos. Acuérdate tus criterios al ingreso y a las 48 horas, porque te suelen preguntar. Al ingreso, acuérdate, con la mnemotecnia llega, ¿no?
leucocitos, LDH, edad más de 55, glucosa alta y AST elevado TGO, ¿ya? Y todos los demás a las 48 horas, ¿no? Calcio, déficit base, déficit líquido, hematocritos, presión arterial de oxígeno. 70 años, pancreatitis biliar grave, hace varias semanas, y tiene una masa. Una masa, después de una pancreatitis, hace 4 semanas, que tienes que pensar, la complicación local más frecuente, pseudoquiste pancreático. Complicación local más frecuente. La más severa es la necrosis, pero es una complicación aguda, la necrosis, sobre todo cuando se infecta, cuando te dice fiebre, dolor, aire en la tomografía. En cambio, el pseudoquiste es pasada las 4 semanas post-pancreatitis y te dicen masa o en la tomografía una colección de líquido, ¿no? 35 años, 3 semanas post-pancreatitis, fiebre, ictericia, colección líquido con burbujas de aire. Ojo con este dato, líquido con burbujas de aire, absceso pancreático, ¿ya? En cambio, en necrosis te dicen zona heterogénea que no capta contraste. Zona heterogénea que no capta contraste, necrosis. Líquido con aire, absceso. Solo líquido, pseudoquiste. Pancreatitis aguda, grave. Medida inicial, buena nutrición y buena fluidoterapia. Son las dos medidas importantes, sobre todo cuando es grave, ¿no? Tu cloruro de sodio, tu lactato de Ringer y la forma de monitorizar una buena fluidoterapia con la diuresis. Y le colocas su sonda nasoyeyunal, es decir, proporcionas nutrición enteral. Pancreatitis leve tras comidas copiosas, tras fluidos, ¿cuál es el analgésico preferido? Recuerda que en pancreatitis la analgesia es con opioides, tramadol, petidina, ¿no es cierto? Opioides son los de elección. Baltasar E, colección de gas, con peritonismo y fiebre. Conducta más adecuada, oye, eso es infección, necrosis infectada, operar, debridamiento mínimamente invasivo, ¿no? Lo extremo sería hacerle una laparotomía exploratoria, una necresectomía abierta. Pero recuerden el step-up. Primero drenaje, necresectomía mínimamente invasiva, lo último ya es la laparotomía exploratoria. Pero acuérdate que se opera cuando hay necrosis infectada. Cuando decís que es infectada, fiebre, dolor abdominal, criterio clínico, gas, aire en la tomografía. O tu punción aspiración que salió positivo. Y tu antibiótico de elección, los carbapenem, ¿no? Los carbapenem. 8 semanas post-pancreatitis, colecciones de 7 centímetros con dolor persistente. ¿Qué es eso? Un pseudoquiste. Y aplica la regla de los 6. Más de 6 centímetros, más de 6 semanas, drenaje del pseudoquiste. Generalmente el manejo es conservador en los pseudoquistes, pero si tiene más de 6 semanas, más de 6 centímetros o se complica, rotura o hemorragia, drenaje. Causa más frecuente de mortalidad en pancreatitis, en la primera fase, en las primeras semanas, falla multiorgánica, porque genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En cambio, en la segunda semana o fase tardía, la infección. Vamos con diarrea, paciente con diarrea sanguinolenta tras antibióticos. Acuérdate, la diarrea nosocomial, diarrea hospitalaria, diarrea asociada a antibióticos, a la cabeza clindamicina, colitis pseudomembranosa. ¿Quién lo produce? Clostridium difficile, ¿verdad? Tratamiento, vancomicina por vía oral. Niño de 6 años, distensión, flatulencia, diarrea osmótica, intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Déficit de lactasa, que te da diarrea osmótica. 48 años, 4 semanas con clíndama, ceftria, diarrea, posantibiótico, hay que sospechar de colitis pseudomembranosa. Tratamiento, vancomicina por vía oral, es el más efectivo. Colitis ulcerosa en remisión. Órgano extraintestinal más comprometido, recuérdate que es las articulaciones, las artropatías, como complicación extraintestinal más frecuente, tanto en Crohn como colitis ulcerosa. 30 años, más de 3 meses con dolor que mejora con la defecación. Sale feliz del baño, alterna diarrea con estreñimiento, problema funcional. Síndrome de intestino irritable. Acuérdate, criterio de Roma, ¿ya? Muy bien. 48 años, dolor, rectorragia, tenesmo y pujo. Mira la biopsia, inflamación superficial, abscesos crípticos, pseudopólipos, colitis ulcerosa.
fiebre, diarrea crónica, nódulos blanquecinos en granos de mijo, en peritoneo, granuloma gaseoso, granulomas con necrosis gaseosa, tuberculosis pues, peritoneal. Acuérdate en la semiología abdomen en tablero de ajedrez, ¿ya? Mujer de 35 años, diarrea de un mes, pérdida ponderal, artralgia, esteatorrea, biopsia. Mira la biopsia, macrófagos Paz positivos. ¿Quién te da de las causas de diarrea crónica? En la biopsia de intestino delgado, macrófagos Paz positivo, enfermedad de Whipple, que es de causa bacteriana, ¿ya? Tratamiento, ceftriaxona en el cuadro agudo y mantenimiento, cotrimoxazol, trimetoprim, sulfametoxazol. Diarrea acuosa, en enfermedad de Whipple hay una triada, ¿ya? Fiebre, diarrea, artralgias. Fiebre, diarrea, artralgias. Y la biopsia te confirma, macrófagos Paz positivo. Diarrea acuosa voluminosa que persiste con ayuno, sodio fecal elevado, entonces una diarrea secretora, ¿verdad? Brecha osmótica baja, pues, baja, ¿no? El gap osmolar en heces, bajo. Si te dicen todo lo contrario, diarrea que mejora con el ayuno y el sodio fecal o el gap osmolar, el sodio fecal está bajo, el gap osmolar en heces alto, esa es diarrea osmótica. Lo contrario es osmótica. Y cuando te dicen ya esteatorrea, heces lientéricas, baja de peso, desnutrición, eso es mala absorción, diarrea mal absortiva. Mire, diarrea crónica, pérdida de peso, una diarrea mal absortiva. Dermatitis herpetiforme, ¿quién te genera eso? Enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten. ¿Y te acuerdas de las pruebas serológicas? ¿Cuál es la más sensible? La antitransglutaminasa. La más específica, antiendomicio, es la más específica, pero la más sensible, antitransglutaminasa. ¿Y quién te confirma? La biopsia. La biopsia, ¿qué te va a salir? Atrofia de vellosidades e hiperplasia de criptas. Acuérdate de enfermedad celíaca, atrofia de vellosidades y hiperplasia de criptas del Iberco. Colitis ulcerosa, más de 6 deposiciones, fiebre, anemia baja, hemoglobina baja, PCR alto. O sea, está activa la colitis, ¿verdad? Porque tiene anemia, tiene PCR alto, fiebre. En una colitis activa, corticoides endovenoso, ¿ya? Corticoides por vía endovenosa, cuadro agudo. Distensión abdominal, fiebre, colon transverso ancho. ¿Qué complicación es esa? Un megacolon tóxico. El megacolon tóxico, NPO, antibióticos y corticoides, ¿correcto? Antibióticos, metronidazol, quinolonas, tu corticoide endovenoso, porque es una complicación aguda, y evitar cualquier causa de elevación de presión en el colon, como enema o colonoscopía. ¿Ya? Por eso en una colitis ulcerosa activa está contraindicada la colocación de enema o colonoscopía, porque si no genera un megacolon tóxico. Rectorragia, tenesmo, endoscopía con afectación continua del recto. Entonces, ¿quién es continua? Pancolitis, colitis ulcerosa. ¿Cuál es su complicación fulminante? Megacolon tóxico, ¿ya? Entonces acuérdate que colitis ulcerosa es continua, pero afecta solo mucosa, submucosa. En cambio, enfermedad de Crohn es en parches, segmentaria, pero afecta las 4 capas, es transmural. Acuérdate esa diferencia. Dolor en fosa ilíaca derecha, pérdida de peso, lesiones salteadas, en parches, segmentas. Eso es enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la lesión microscópica? Granuloma sincasium, ¿ya? Cuando te dicen úlceras aftosas, granuloma sincasium, eso, patrón en empedrado, enfermedad de Crohn. En cambio, abscesos crípticos, pseudopólipos, colitis ulcerosa. En Crohn, ¿cuál es la indicación más común de cirugía? Obstrucción recurrente. O cuando hace también, al igual que colitis ulcerosa, megacolon tóxico, que no responde a manejo médico. Ojo, megacolon tóxico es más típico de colitis ulcerosa, pero también lo puede ser Crohn. Cuando no responde a manejo médico hay que operar. Complicación maligna asociada a enfermedad celíaca no tratada. Recuerden, la enfermedad celíaca puede asociarse al linfoma T intestinal. Paciente con diarrea secretora, rubicundez facial, broncoespasmo. Eso es síndrome carcinoide, tumor carcinoide, ¿verdad? Que solicitas el 5-hidroxi indolacético en orina.
Enfermedad inflamatoria intestinal más asociada con longitis esclerosante primaria, colitis ulcerosa, ¿no? Da un patrón de colestasis. Cuando un paciente con colitis ulcerosa eleva GGT, eleva fosfatas alcalina, te dice ANCA-P positivo, sospechen colangitis esclerosante primaria. 50 años con hematemesis, hemorragia alta, arteria tortuosa, sangrante, eso es lesión de Dieulafoy. Malformación vascular, ¿verdad? Más frecuente de la arteria gástrica izquierda. Paciente de 45 años con shock por hemorragia, por AINES, hay que reanimar con fluidos si está chocado. Primero siempre la resucitación hemodinámica, fluidos. Si la hemoglobina está menos de 7, paquete globular. Y luego ya el manejo específico, ¿no? En este caso, inhibidor de bomba de protones, omeprazol por vía endovenosa. Hemorragia por AINES no indica terapia endoscópica, que estigma hallaron. ¿Cuándo no se indica terapia endoscópica? Cuando es un Forres 2C, ¿no? O sea, una úlcera con hematina, úlcera negra, o un 3, úlcera con fibrina. Porque a partir del 2B, coágulo adherido, 2A, vaso visible, 1B, en capa o sábana el sangrado, y el 1A, que es a chorro, ahí sí damos terapia endoscópica. Hemorragia no varicial tras bolo de omeprazol, velocidad de infusión. Claro, en hemorragia no varicial es hemorragia por úlcera. El manejo específico, cuando es de un 2B para arriba, es omeprazol por vía endovenosa. En bolo es 80 miligramos, en bolo endovenoso, y luego en infusión es 8 miligramos por hora. Cirrótico con hematemesis por varices. Fármaco inicial junto a medidas generales. Recuerden que en ese caso el fármaco específico es análogo de somatostatina u octiotrio, ¿correcto? Que se da también en bolo, 50 microgramos, en bolo endovenoso y luego en infusión continua. Y además, un paciente que tiene hemorragia varicosa, hay que dar profilaxis antibiótica, acuérdate eso también, con fluoroquinolonas. Cirrótico con ligadura de varices, profilaxis para prevenir resangrado, si te hablan de fármacos, beta-block, no selectivos como el carvedilol. Beta-block para prevenir hemorragia varicosa. Cirrótico con hematemesis melena, ya aseguraste la vía, le diste fluidos. ¿Qué fármaco profiláctico reduce infecciones y mortalidad? Recuerda que cuando un cirrótico hace hemorragia hay que dar antibiótico profiláctico, quinolonas. Cuando es severo, ya puedes dar incluso ceftriaxona, como si fuera una peritonitis bacteriana espontánea, pero de base, quinolonas. Melena hemodinámicamente estable, endoscopía si está estable. En una hemorragia digestiva, si está estable, hay que hacer endoscopía, ¿no? Si sospechamos hematemesis melena, endoscopía alta. Si está inestable, lo primero es la resucitación hemodinámica. Melena inestable, uso de AINES en la endoscopía vasovisible. Entonces, vasovisible es 2A de Forres. Tienes que dar tu omeprazol endovenoso y tu terapia endoscópica, ¿no es cierto? Ahora, como está inestable, lo primero es, obviamente, la resucitación hemodinámica. Eso es lo primero. Pero acá te dice terapia endoscópica. Siempre se combina dos terapias endoscópicas. La inyección de epinefrina puede ser y termocoagulación o CLIP. Siempre se combina dos terapias endoscópicas hemostáticas. ¿Dónde se ubica la lesión de Mallory-Weiss? Vomitadores en la unión gastroesofágica. Es una laceración de la unión gastroesofágica, ¿no? Por los vómitos severos. Es benigna, se autolimita. Causa más frecuente, hemorragia digestiva alta en adultos, úlcera péptica, pues, ¿no? La más frecuente. Úlcera duodenal, más frecuente que la gástrica. Si te preguntaran la más frecuente que genera mortalidad, la hemorragia varicosa del paciente con cirrosis, con hipertensión portal, es la que genera más muerte. Sitio más frecuente de la angiodisplasia vascular, que genera sangrado digestivo bajo, es colon ascendente, ¿ya? Cuando es hemorragia baja, divertículos, angiodisplasia, que sangran, colon ascendente, ¿ya? Acuérdate de la más frecuente es la hemorragia diverticular, que es masiva, indolora, y se autolimita, mía. Masiva, indolora, autolimita. En cambio, la angiodisplasia es masiva, indolora y recurrente. Acuérdate que cuando la angiodisplasia se asocia a estenosis aórtica bicúspide, se llama síndrome de Heyde. Síndrome de Heyde.
Úlcera en cuerpo gástrico y otra en duodenal, Johnson tipo 2, ¿verdad? 1 cuando está en incisura angularis, curvatura menor, es la más frecuente. 2 cuando tiene dos úlceras, gástrica y duodenal. 3 cuando está en el antropírolo. 4 en fondo gástrico. 5 úlceras múltiples. Acuérdate tu clasificación de Johnson. Múltiples úlceras duodenales y un tumor hipoficiario. Acuérdate de tu neoplasia endocrínica. Múltiple tipo 1. 3P, ¿verdad? Pituitaria, paratiroides, páncreas. ¿Correcto? Entonces, te están hablando del famoso gastrinoma, que es un tumor que puede localizarse en páncreas, ¿no? Y que va con úlceras múltiples duodenales por hipersecreción de gastrina. Pero también hay un tumor hipoficiario, un adenoma, y también paratiroides. Es neoplasia endocrina múltiple. Acuérdate las 3P, pituitaria, paratiroides, páncreas. Dolor epigástrico súbito, irritación peritoneal, aire subdiafragmático, se ha perforado. Pues, ¿no? Perforación, signo de Jover, desaparición de hematitis hepática. En la radiografía el signo de Popper o signo de alas de mariposa cuando es bilateral. Hemorragia digestiva más diarrea secretora. Acuérdate del síndrome de Solinger-Ellison, el gastrinoma, ¿no? Da úlceras duodenales múltiples que generan sangrado y también se asocia a diarrea secretora. Dolor súbito, irritación peritoneal por úlcera, estudio inicial para confirmar perforación, radiografía tóraco abdominal en bipedestación, acuérdate del neumoperitoneo, ¿ya? Es la prueba de elección para confirmar perforación. Prueba y momento óptimo para documentar erradicación del Helicobacter, es test de aliento, es tu prueba para monitorizar, después de 4 semanas de haber dado tu triple terapia, omeprazol, claritro y amoxi, ¿verdad? Prueba de Helicobacter positiva, alergia a penicilina, entonces damos la cuádruple terapia. Bismutol, omeprazol, tetra y metronidazol por 14 días. Tu triple terapia, omeprazol, claritro, amoxi por 2 semanas. La alternativa, tu cuádruple terapia. Según criterios de Roma, dispepsia funcional, tiempo de enfermedad, recuerden 6 meses. ¿Ya? Para intestino irritable, para dispepsia, mínimo es 6 meses de tiempo de enfermedad o que estén activos 3 meses. Antibiótico cuyo daño hepático es por colestasis, ceftriaxona, sulfas, macrólidos dan colestasis, ¿no? Anticonceptivos hormonales, antipsicóticos, anticonvulsivantes también dan colestasis. En cambio, quienes dan necrosis, paracetamol, amiodarona, nitrofurantoína, metotrexate, ¿no? Isoniazida, dan necrosis hepatocelular. Recuerden que hay 2 tipos de daño hepático, colestasis y necrosis. Hiperbilirubinemia conjugada hereditaria, Dubin-Johnson y Rotor. La más frecuente, Dubin-Johnson. Conjugada, o sea, predominio directo. Si te hubiera dicho indirecto, Gilbert, Kligher-Najar, acuérdate. Primera línea para síntomas de enfermedad de reflujo, patología acidopéptica, inhibidor de bomba. Reflujo, gastritis, úlcera. Inhibidor de bomba es de elección para patologías acidopépticas. 55 años con esófago de Barrett y displasia severa, recuerda, eso lleva a adenocarcinoma, es tu complicación, ¿verdad? El esófago de Barrett es una metaplasia que evoluciona a displasia y luego adenocarcinoma. Pirosis, regurgitación postprandial, prueba para confirmar el diagnóstico, pHmetría de 24 horas, porque estás sospechando una enfermedad de reflujo. Para diagnosticar las complicaciones en endoscopía, disfagia, odinofagia, esófago de Barrett, es endoscopía más biopsia. Pero para confirmar el reflujo es pHmetría. Pirosis, tos nocturna, sabor amargo. Tratamiento más adecuado, pirosis, signo cardinal de enfermedad de reflujo. Sabor amargo, regurgitación. El de primera línea es inhibidor de bomba, ¿ya? Inhibidor de bomba. También lo damos para dispepsia funcional, acuérdate. Omeprazol, primera línea. 25 años con ictericia y antimúsculo liso positivo, hepatitis autoinmune, ¿verdad? Si te dicen ANA positivo, antimúsculo liso positivo, hepatitis autoinmune. En cambio, si te dicen mujer con prurito, colestasis, fosfatasa alcalina GGT elevado y antimitocondrial positivo, eso es cirrosis biliar primaria, ¿verdad? Cirrosis biliar primaria. Si te dicen ANCA-P positivo, colestasis ANCA-P positivo, colangitis esclerosante primaria. Acuérdate los autoanticuerpos, es cardinal. 23 años, ictericia leve, intermitente tras ayuno, la bilirrubina indirecta es la que está elevada,
resto de perfil hepático normal, síndrome de Gilbert, ¿verdad? Por defecto en la conjugación. Cuando es en lactantes, hacen kernicterus, eso es Klinger-Najar. 50 años con manometría, aperistalsis. Si falta relajación, acalasia. Pues recuerda de la acalasia, tu signo en punta de lápiz o pico de pájaro, porque no se contrae el esófago, hay una peristalsis y el esfínter esofágico inferior está hipertónico. ¿Estamos? Halitosis, regurgitación de alimentos en adulto, divertículo de Zenker, es un divertículo falso, polpulsión, acuérdate, protruye por el triángulo de Killian. Colestasis, prurito y antecedente de colitis ulcerosa, que hace colestasis, que tiene ANCA-P positivo, colangitis esclerosante primaria. Estudio diagnóstico, tu colangioresonancia, que te va a dar las vías biliares en patrón en rosario, ¿no? Por las estenosis que hay, ¿ya? Y si te pidieran anticuerpo, ANCA-P positivo. Joven con trastorno de movimiento, alteración hepática, hacen cirrosis y anillo de Kaiser y Fleischner, ceruloplastía baja, enfermedad de Wilson, ¿verdad? Por depósito de cobre. Acuérdate, anillo de Kaiser y Fleischner, depósito de cobre en la membrana de Descemet, hacen cirrosis. Tratamiento de penicilina, penicilamina. ¿Ya? Penicilamina como tratamiento de enfermedad de Wilson. Bien, ahora vamos a ver unos cuadros comparativos, ¿ya? En el caso de complicaciones de cirrosis, acuérdate, la complicación más frecuente, la citis, por aumento de la presión portal, hipoalbuminemia y porque se establece un hiperaldosteronismo secundario, ¿ya? Te van a decir paciente cirrótico con distensión abdominal, signo de la oleada positiva. La ecografía es la prueba más sensible, te detecta líquido en la cavidad peritoneal, y la paracentesis te va a decir que es un trasudado. ¿Y cómo calificas un trasudado? Cuando el gradiente de albúmina es mayor a 1.1. ¿Correcto? Tratamiento, restricción de sodio, el diurético más importante es pironolactona, mejor si lo combinas con furosemida. En caso de ascitis a tensión, paracentesis evacuatoria, ¿no? Y en casos refractarios, TIPS. Peritonitis bacteriana espontánea por translocación bacteriana. El más frecuente, Escherichia coli, fiebre, dolor abdominal, pero el que te confirma es la paracentesis. Polimorfo más de 250, leucocitos más de 500. Tratamiento, cefalosporina tercera, cefotaxime, ceftraxona. Profilaxis con quinolonas. Encefalopatía hepática por acúmulo de amoníaco, recuerda alteración del sensorio, el famoso flapping o asterixis, confusión, tienes tus estadios de Westhaven. Tratamiento de primera línea, lactulosa. No responde, rifaximina, le agregamos esto, y evitar desencadenantes. Recuerda que el más importante es la hemorragia, ¿no? La hemorragia, ¿ya? El estreñimiento también, las infecciones, etc. Las varices generan hemorragia, principal causa de muerte en el paciente con cirrosis, ¿ya? Hemorragia varicosa por hipertensión portal, hematemesis, shechoca, endoscopía cuando el paciente ya está estable. Lo primero, resucitación hemodinámica. Ya luego el manejo específico. Su fármaco octiótride, análogo de somatostatina o análogo de vasopresina, terlipresina. ¿Ya? Con su profilaxis antibiótica con quinolonas para evitar las infecciones. Y el manejo endoscópico más importante, la ligadura con bandas elásticas. Profilaxis, los beta-block, acuérdate, ¿ya? Carvedilol. Síndrome hepatorrenal es cuando tu paciente es cirrótico por una alteración hemodinámica que genera vasodilatación esplácnica y luego vasoconstricción renal, genera oliguria, falla renal, pero de tipo prerrenal. Por eso tu fracción excretoria de sodio va a estar bajo o tu sodio urinario va a estar bajo porque es prerrenal y no responde a volumen. Eso te quiere decir que no es por hipovolemia, sino por una alteración hemodinámica. Tratamiento, albúmina, terlipresina, y el tratamiento definitivo, trasplante hepático. ¿Ya? Repasa bien tus complicaciones de cirrosis, porque te preguntan como diagnóstico o tratamiento. Tipos de hipertensión portal. Prehepática, trombosis de la vena porta, de la vena esplénica. Esta es la más frecuente en lactantes. ¿Ya? En lactantes, por ejemplo, trombosis de la vena porta es la causa más frecuente de hipertensión portal. Por onfalitis, por cateterización de la vena umbilical. Luego la intrahepática se divide en tres, presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. La presinusoidal, acuérdate de la parasitosis, esquistosomiasis, ¿ya? Y sinusoidal es la más frecuente en los adultos, porque ahí está la cirrosis hepática, que es la causa más común en adultos.
La postsinusoidal, la enfermedad veno-oclusiva, es la menos frecuente, y la poshepática, trombosis de las suprahepáticas, el síndrome de Buchari, ¿ya? O falla derecha o pericarditis constrictiva, ¿ya? Estos pacientes hacen falla cardíaca derecha, ¿ya? O sea, congestión sistémica, citis, hepatomegalia, etc. Entonces, acuérdate las causas más importantes de cada uno de los tipos de hipertensión portal. Tipos de diarrea crónica según fisiopatología. La diarrea osmótica cede con ayuno, el gap osmolar en heces está aumentado, ¿ya? Porque como es puro agua, entonces el gap osmolar en heces aumenta, porque se diluyen los electrolitos. Causa intolerancia a la lactosa o el uso de laxantes, ¿no? Son heces voluminosas y recuérdate que mejora con el ayuno por la intolerancia a la lactosa. La secretora persiste con el ayuno y el gap osmolar en heces acá sí va a salir bajo, porque esta sí es rica en electrolitos. ¿Quién genera diarrea secretora crónica? Los tumores secretores, bipoma, gastrinoma, carcinoide. Inflamatoria, moco, pus, sangre en heces. Ahí está Crohn, colitis ulcerosa, todas las colitis infecciosas, etc., ¿no? Y mala absorción o mala digestión, esteatorrea, pérdida de peso. Eso te debe hacer sospechar de una diarrea malabsortiva o por mala digestión, ¿no? Está, por ejemplo, la enfermedad celíaca por atrofia de vellosidades, mala absorción, la insuficiencia pancreática, como no hay enzimas, mala digestión, etc. ¿Ya? Son heces con grasas, esteatorrea, fétidas, pérdida de componentes nutricionales, hierro, calcio, vitaminas, ¿no? Esta es la que te hace perder más nutrientes. Y la funcional es un diagnóstico de exclusión, donde el más frecuente es síndrome de intestino irritable, ¿ya? Relacionado con el estrés, recuerda que mejora con la defecación. Y no hay ningún dato de organicidad, no hay baja de peso, no hay anemia, sangrado, ganglios, no hay nada, porque es un problema funcional. Si vamos a los tipos específicos, en la enfermedad celíaca recuerda que es malabsortiva, pérdida de peso, déficits nutricionales y acuérdate que la serología tiene este anticuerpo más sensible, la antitransglutaminasa, el más específico antiendomicio y el que nos confirma es la biopsia, atrofia de vellosidades, hiperplasia de criptas, esa es la confirmación final, ¿no? Debido a la intolerancia al gluten. La intolerancia a la lactosa es osmótica, heces acuosas, test de aliento con hidrógeno positivo, cede con el ayuno, acuérdate porque es diarrea osmótica. Problema funcional, síndrome intestino irritable, mejora con la defecación, alterna diarrea con estreñimiento también. Acuérdate tu criterio Roma 4, mínimo como tiempo de enfermedad 6 meses. Y los estudios orgánicos son normales. Colitis ulcerosa es inflamatoria, rectorragia es la clínica más frecuente, ¿no? Y acuérdate en la anatomía patológica, abscesos crípticos, pseudopólipos, colitis ulcerosa. La inflamación es continua, pero solo afecta mucosa y submucosa. A diferencia de Crohn, que también da diarrea inflamatoria, diarrea con mucosangre porque es inflamatoria, dolor abdominal, pero acá las lesiones son parchadas o salteadas, ¿no? En parches. Segmentaria. Si te dicen úlceras aftosas, granuloma sin calcium, eso es enfermedad de Crohn. Colitis pseudomembranosa es la diarrea hospitalaria, producida por la toxina de Clostridium difficile. ¿Por qué hospitalaria nosocomial? Porque es una diarrea que ocurre tras el uso de antibióticos, el más asociado clindamicina. Por eso el diagnóstico toxina en heces de Clostridium difficile. Hay que darle vancomicina por vía oral. Insuficiencia pancreática malabsortiva, ¿ya? Esteatorrea, pérdida de peso, etc. No hay enzimas, más que malabsortiva es mala digestiva, ¿no? Y los estudios de imagen te dicen que el páncreas está calcificado o fibrosado. Ese es el criterio cardinal para decir crónica. Enfermedad de Whipple es una infección producida por esta bacteria que produce diarrea malabsortiva. La tríada es diarrea, artralgias y fiebre. Diarrea, artralgia y fiebre. Y la biopsia te dicen macrófagos Paz positivos. Eso es enfermedad de Whipple. ¿Ya? Tratamiento ceftriaxona. Y las diarreas secretoras, acuérdense, por tumores, ¿no? El bipoma te va a dar diarrea con hipocalemia severa. El gastrinoma, diarrea con hemorragia digestiva, por úlceras duodenales múltiples. El tumor carcinoide, diarrea con rubicundez facial y broncoespasmo, ¿ya? Entonces, para el bipoma mides BIP, para el gastrinoma
que produce el síndrome de Zollinger-Ellison, gastrina, y para carcinoide el 5-ácido hidroxiindolacético. Y para localizar el tumor, la tomografía, ¿no? Entonces, el más frecuente, acuérdate, páncreas, la localización, ¿no? En la mayoría de estos tumores gastrointestinales, excepto en el gastrinoma, donde el más frecuente es a nivel del duodeno, ¿no? En el caso de la localización, por ejemplo, bipoma, páncreas, el más frecuente. Gastrinoma, duodeno, primer lugar. Segundo, páncreas. Y carcinoide, acuérdate, ilion, localización más frecuente, ¿ya? Entonces, con la tomografía vemos la localización. Esto siempre fallan muchas veces los marcadores serológicos, ¿ya? Por eso hay que interpretarlos bien. Miren, una hepatitis aguda se diferencia porque el antígeno de superficie es positivo y el IgM contra el core es positivo. Eso te dice que es una hepatitis aguda. Luego, la hepatitis crónica te va a decir antígeno de superficie positivo y IgG contra el core positivo. Eso es hepatitis crónica. Y acá hay dos tipos, la activa y la inactiva. ¿Cuándo vas a decir activa? Cuando tienes tu antígeno en positivo, es decir, carga viral alta. En cambio, ¿cuándo vas a decir negativa? Hepatitis crónica IgG contra el core, pero inactiva porque tu antígeno E es negativo. Al contrario, lo que vas a tener positivo es tu anticuerpo contra el antígeno E. Ese va a estar positivo. Y eso te indica que está inactiva, ¿no? O es portador. Tu carga viral va a ser baja. Miren la diferencia, ¿ya? Periodo de ventana, solo positivo el IgM contra el core. Tu antígeno de superficie está negativo. Solo IgM contra el core, periodo de ventana. Periodo de convalecencia, tu antígeno de superficie está positivo, tu marcador de infección, pero tu marcador de protección también está positivo. Anticuerpo contra el antígeno de superficie. Mira, cuando los dos, tu marcador de infección y tu marcador de protección están los dos positivos, periodo de convalecencia. Mutante precore es una variante donde hay una discordancia, porque tu marcador de replicación cualitativa, que es el antígeno E, está negativo, pero tu carga viral está alto. Entonces tu marcador cualitativo te dice que no se replica, pero tu marcador cuantitativo, que es el PCR, es más específico, te dice que sí se replica. Entonces, cuando veas esa discordancia, antígeno E negativo, pero carga viral alta, mutante precore. La vacunación solo te da positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie, solo positivo el anticuerpo, tu anticuerpo de la protección. Entonces, ese es paciente vacunado. El paciente curado también tiene tu anticuerpo contra el antígeno de superficie, pero además tiene otros, ¿no? Como por ejemplo el IgG contra el core, que quiere decir que ha sido una infección pasada y se ha curado. Entonces acá tienes tu inmunidad artificial, que es la vacunación, solo anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y tu inmunidad natural, producto de una infección que ya se curó, además de anticuerpo contra el antígeno de superficie, tienes otro más, que es el IgG contra el core. Repasa bien estos estados de infección de la hepatitis B. En cirrosis, acuérdate tu score de Chailey, que te evalúa pronóstico, tiene 5 componentes, la mnemotecnia es BATEA, ¿no? Bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatía, citis. Y el de a corto plazo es el score de Mel, que solo evalúa 3 parámetros, bilirrubina, creatinina y tiempo de protrombina. En la enfermedad inflamatoria intestinal, recuerda la colitis ulcerosa, la afectación es continua y solo afecta mucosa, submucosa, ¿ya? La zona más afectada, rectos sigmoides, ¿ya? Acuérdate, acá te van a decir pseudopólipos, abscesos crípticos. En cambio, en la enfermedad de Crohn puede afectarte desde la boca hasta el ano, pero en segmentos, en parches, salteado. ¿Estamos? Y acá te compromete las 4 capas, por eso es transmural, porque te afecta desde la mucosa hasta la serosa, las 4 capas. La zona que más se afecta es la región ileocecal, acuérdate, ileocecal, ¿ya? Forma granuloma sin casium, para diferenciarlo de tuberculosis digestiva, que te forma granulomas con casium.
Clasificación de Johnson para úlcera gástrica. La tipo 1 es la más frecuente, incisura angularis de la curvatura menor. El 2 porque tiene 2 úlceras, duodenal y gástrica. El 3 antropíloro. El 4 fondo gástrico. Y el 5 úlceras múltiples, inducido por AINES. Acuérdense que una úlcera gástrica generalmente se produce por una baja secreción de ácido clorhídrico. Pero entonces, ¿por qué se produce la úlcera gástrica? Porque aumenta o disminuyen los factores defensivos, ¿ya? El moco, el bicarbonato, pero se asocia a estados hiposecretores, excepto el Johnson 2 y 3, ¿ya? Porque el Johnson 2 y 3, miren, hay hipersecreción de ácido, como si fuera una úlcera duodenal, ¿no? La úlcera duodenal sí se asocia a estados hipersecretores de ácido. Si te preguntaran de las úlceras gástricas, ¿cuáles están asociados a hipersecreción de ácido? Johnson 2 y 3. El score de Forre es muy fundamental. El 1A, sangrado a chorro o en jet. El 2B, sangrado en capa o sábana. El 2A es vaso visible. El 2B, coágulo adherido, 2B. 2C, hematina, úlcera negra. Y el 3 es fibrina, úlcera blanca, ¿ya? Recuerda que a partir del 2B, coágulo adherido, ya hay que dar omeprazol por vía endovenosa, 80 miligramos en bolo y en infusión 8 miligramos por hora. Y tu terapia endoscópica, ¿no? Terapia endoscópica, a partir del 2B para arriba. Para pancreatitis, acuérdate tu índice de severidad tomográfica, tienes tu score de Baltasar. Baltasar A, páncreas normal. El B es edema de páncreas. El C, compromiso de la grasa peripancreática. El D es una colección de líquido. Una colección de líquido. Y el E es 2 o más colecciones de líquido o aire en la tomografía. Si ves más de 2 colecciones de líquido o aire en la tomografía, eso es Baltasar E. Y tu porcentaje de necrosis también, ¿no? Si es menos del 30%, de 30 a 50 o más del 50%. Y te da un puntaje, ¿no? Entonces acá es 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Y sumas, ¿no? El puntaje de necrosis con el puntaje de Baltasar, y eso te da el índice de severidad tomográfica, que a partir de 6 a más ya te dice que la pancreatitis es grave. Acuérdate tu score pronóstico, el score de Ransom, bien preguntado. Al ingreso, acuérdate tus 5 parámetros. La mnemotecnia es llega, ¿ya? Leucocitos, LDH, edad, glicemia, TGO. Llegaste. Y a las 48 horas, el resto, chalaco, ¿ya? Calcio, hematocrito, acidosis, déficit de líquidos, el boom ureito, oxígeno. Presión arterial de oxígeno. Entonces, 5 parámetros son al ingreso, 6 a la salida. Y tu score de Marshall, que evalúa la falla de órgano, 3 fallas, respiratoria, PAFI, renal, creatinina y cardiovascular, presión sistólica, ¿ya? Acuérdate con esta mnemotecnia, Pacífico crea sistemas para detectar fallas. Entonces, el score de Marshall, ¿no? Evalúa estos 3 parámetros, falla respiratoria, renal y sistólica. Y el daño hepático por fármacos, acuérdate que algunos hacen colestasis con aumento de fosfatasa alcalina, aumento de GGT, y otros hacen necrosis con aumento de TGO, aumento de TGP, ¿ya? ¿Quiénes hacen colestasis? Acuérdate de las vocales, ¿ya? Amoxiclavulanato, esteroides, yecas, anticonceptivos, sulfas, ¿ya? Generalmente colestasis son los anti, ¿no? Antibióticos, anticonceptivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, son los que hacen colestasis. En cambio, necrosis, paracetamol, necrosis centrolobulillar, amiodarona, metrotexate, corticoides, nitrofurantoína, isoniazida, lopurinol, estos hacen daño hepático por necrosis hepatocelular. Son diferentes los mecanismos. Muy bien. Gracias por su atención.